¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Son ustedes valerosos porque a pesar del clima, del calor, de las tormentas, de la lluvia, están aquí presentes, siempre deseosos, siempre anhelantes de conocer y comprender la historia que nos ha constituido como país, como nación, como república. Bien, tenemos hoy la continuidad del curso Movimientos Políticos y Sociales en México durante el siglo XX. Esta es la tercera sesión y esta tarde nos acompaña con nosotros el doctor Pedro Salmerón. Como ustedes saben, es historiador de formación, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como director general de este instituto. Un hombre muy prolijo, ha escrito prácticamente una treintena de artículos sobre historia, un montón de libros que ustedes podrán encontrarlos de venta en nuestra librería: La división del norte, La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo. También el libro Los carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noreste. Un año clave, 1915, México en guerra. De más reciente factura, junto con Felipe Ávila, La breve historia de la Revolución Mexicana, toda una interpretación novedosa que vale la pena leer, y desde luego también tenemos Una breve historia del villismo, de reciente edición por Crítica en 2018. Estas publicaciones, por supuesto, si no tienen varo, las encuentran en nuestra biblioteca. Si tienen un poco de recurso, les gusta tener, subrayar, manejar, difundir, está también al alcance de ustedes en la librería en el momento en que ustedes lo precisen. Bien, la tarde de hoy, precisamente como ya habrán visto los títulos, Pedro Salmerón va a reflexionar sobre la orientación política y social del villismo durante el periodo revolucionario. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias por asistir a este curso que, aunque sean movimientos sociales, tiene una primera parte que habla de las distintas facciones, grupos o propuestas de la Revolución Mexicana, lo cual una revolución es algo más allá de un movimiento social. Entonces, antes de hablar de movimientos sociales, quería yo decir dos cosas sobre el tema de movimientos sociales, revueltas, rebeliones, revoluciones. Y es que hay un par de formas de verlas que quería comentar. Nos criamos nosotros, muchos de nosotros, con algo que llamo yo historia priista. ¿Sí? La historia dominante de 1946 a 1988, y que aún después del 88 se siguió repitiendo. Y esta historia tenía un montón de características de las que ya he hablado, pero entre ellas la del caudillismo. Uno de sus últimos y grandes representantes fue Enrique Krause, ¿no? Cuyas versiones de la historia están justamente basadas en los grandes hombres, que casi siempre son varones y de a caballo, por supuesto. ¿Sí? Y esta historia, esta forma de entender la historia basada en los grandes hombres, nos llegaba por muchos lados. Por ejemplo, el novelista político más leído en el siglo XX mexicano fue, sin lugar a dudas, Luis Espota. No sé si lo hayan leído algunos ustedes, pero era un gran escritor, una pluma muy ágil, y tenía una serie de novelas. Quizá las más leídas eran las tituladas La costumbre del poder, entre las cuales estaban El primer día, Sobre la marcha, Palabras mayores, quizá la mejor. ¿Sí? Y en estas novelas muy leídas, Palabras mayores ha de haber vendido
4 o 5 millones de ejemplares a lo largo de 20 o 30 años. En estas novelas, todo movimiento social, toda movilización popular, cada vez que los campesinos invadían un predio de algún latifundista, cada vez que los estudiantes se movilizaban por cualquier razón, en realidad lo que había detrás, y siempre esta palabra es clave, detrás, eran intereses políticos. ¿Sí? Luis Espota nos enseñaba en sus novelas que el pueblo es un pueblo borrego, que solo se moviliza, participa, actúa cuando intereses oscuros, generalmente dentro de la propia clase política, dentro del propio grupo en el poder, por razones oscuras, manipula a ciertos sectores del pueblo y los lanza a una movilización. ¿Sí? Esta es parte de la versión priista que nos llegaba por los libros de historia, por los libros de texto, en las telenovelas, en un montón de formas de difusión. ¿Sí? Los movimientos sociales, las movilizaciones populares son siempre obra de políticos maquiavélicos que están detrás. Y entonces el analista, el periodista y el historiador lo que debe hacer es investigar quién está detrás. ¿Sí? Esa es la versión priista o la versión espoteana de nuestra historia del siglo XX. Frente a eso, hemos encontrado otra cosa. Llevamos estudiando ya algunos años, y lo digo en plural porque no soy yo, somos muchos historiadores, los movimientos sociales, las rebeliones, las revoluciones, y hemos buscado las razones de la gente que se lanza a estos movimientos. ¿Sí? Estos supuestos borregos manipulados de la versión priista o de la versión de Luis Espota escribieron, dijeron, contaron por qué participaron en un movimiento estudiantil, en una toma de tierras, en una huelga, en una rebelión armada. Y si lo dijeron, o si podemos preguntarles qué dijeron. Y entonces, lo que hemos hecho muchos historiadores es escucharlos a ellos, buscar lo que dice la gente de por qué se sumó, tomó parte de un movimiento de este tipo. Y cuando los escuchamos a ellos, tenemos otra historia. ¿Sí? La historia de los movimientos sociales, la historia de los pueblos, hecha por ellos mismos, y donde ellos mismos dicen por qué se sumaron. Y cuando hacemos ese ejercicio, encontramos una explicación radicalmente distinta de la que nos dieron los libros de texto, de la que nos da Enrique Krause, de la que nos da Luis Espota, de la que nos da la disqueoposición de hoy, ¿no? Que ve en el pueblo, es decir, en ustedes, en mí, en nosotros, solamente borregos que no sabemos qué estamos haciendo. ¿Sí? Encontramos otra cosa, les cuento. Dice un revolucionario que a la vez fue un gran teórico de la revolución y un gran historiador de la revolución en la que él participó, León Trotsky, que las revoluciones son momentos en los cuales las masas toman en sus manos su propio destino. Dice él que en los tiempos comunes, en los tiempos normales, son las élites políticas y económicas las que gobiernan, las que dirigen la vida pública. Porque una revolución es la irrupción de las masas. Es un momento en el cual el pueblo, las masas, las mayorías, desplazan a estas élites y durante un momento toman el poder en sus manos.
toman sus destinos en sus manos. Y empieza a explicar cómo ha ocurrido y cómo ocurre ese fenómeno, ese proceso. Y más adelante dice también que los revolucionarios, y cuando dice los revolucionarios no habla de los líderes, de los personajes visibles en la historia de caudillos, sino de todas las mujeres y hombres que toman la decisión de sumarse a una revolución, a una rebelión, a un movimiento popular. Dice él que los revolucionarios generalmente no tienen muy claro qué es lo que quieren para después de una revolución, pero sí tienen perfectamente claro contra qué se están levantando, qué es lo que no quieren. Y generalmente eso que no quieren se puede resumir en 2 o 3 palabras. Si yo les estuviera hablando aquí de la rebelión de, cito a un historiador académico, Luis Fernando Granados, del chingo de indios que entre el 15 o 16 de septiembre y el 28 de septiembre de 1810 acabaron con el modo de dominación del Bajío y de la Nueva España, ellos tenían muy claro, ese chingo de indios, 20,000, 30,000, 40,000, no sabemos cuántos, tenían muy claro que estaban en armas para destruir la esclavitud y el tributo. Y quién sabe qué país se hizo después. Un país lleno de desequilibrios, de injusticias, de problemas, pero en el que no había ni esclavitud ni tributos. Nos heredaron otros problemas, pero no los suyos. Y esto me lleva a hablar primero del caudillo epónimo del movimiento que hoy nos convoca, es decir, de Pancho Villa. ¿Sí? Del epónimo es aquel que le da nombre a algo. ¿Sí? Y el mejor biógrafo de Pancho Villa, bueno, hay 2 grandes biógrafos, Paco Taibo y Friedrich Katz, pero uno de ellos 2, Katz, después de haber rastreado al Villa prerevolucionario, hace como una síntesis y dice: en 1910 Pancho Villa tenía 32 años, ¿sí? Y ya cuenta, ¿no? Era un diestrísimo jinete, formidable tirador de pistola y carabina, conocedor de los caminos, ya había mandado a pequeños grupos de gente, había revelado cierto don de mando, ¿sí? No tenía, dice Katz, trayectoria política previa, pero odiaba con encono a la dictadura y a los hacendados. Y ahí está la clave. Si rastreamos el villismo como un movimiento social, que fue lo que hice yo en este libro de la División del Norte, si voy a preguntarle yo a los villistas, si voy a buscar qué dijeron los villistas, por sus razones para levantarse en armas y sumarse a la División del Norte, es decir, si en vez de quedarme con las interpretaciones de los intelectuales, de los historiadores posteriores, etcétera, veo lo que ellos dijeron, encuentro básicamente esas 2 razones. ¿Sí? Así como el chingo de indios de Hidalgo se levanta contra la esclavitud y contra el tributo, un chingo de rancheros, vaqueros, medieros, obreros, ferroviarios, maestros rurales, contrabandistas, bandoleros, amas de casa, cocineras, sirvientas, enfermeros del norte del país se levantaron en armas contra la dictadura y contra el latifundio y lo que eso significaba para ellos. ¿Sí? Y Katz no lo dice con tal claridad, hay que leer las cosas, ¿no?
el caudillo, el que se convertiría en el jefe, lo dice así Katz, odiaba con encono a la dictadura y a los hacendados. Y cuando uno rastrea lo que dice la gente, es lo mismo. 2 palabras: latifundio, autocracia, con los sinónimos que ustedes quieran, ¿no? Incluso con nombre y apellido: Porfirio Díaz, Luis Terrazas. ¿Sí? Lo que yo busqué en este libro, en la investigación que terminó en ese libro, fue la historia social de los pueblos, las comunidades, las colectividades del norte del país que, según encontré yo, alimentaron al ejército villista y se convertirían en 1910-11 en guerrilleros contra el gobierno, y que en 1913-14 darían vida a un gran ejército revolucionario. Y ahí fui encontrando que a lo mejor Pancho Villa no tenía antecedentes políticos, pero que muchos de los que después serían sus caudillos, sus lugartenientes, sus colaboradores, sus compañeros, los jefes de las brigadas, sí los tenían, y venían por varias rutas. Quizá la principal, en términos numéricos, en términos de la cantidad de gente que se suma al ejército villista, es la de los hombres del campo, despojados por los latifundistas, desplazados de sus formas de vida, empujados a la economía capitalista, ¿sí? Pero también un montón más de gente, ¿sí? Gente que tradicionalmente había sido propietaria de la tierra y que fue despojada y terminaron convertidos en peones o vaqueros de las haciendas, y que no se consideraban ni peones ni vaqueros, sino despojados. ¿Sí? En trabajadores de las fábricas, del ferrocarril, de las minas, que se oponían a la falta de garantías y de libertades. Y mucha gente dentro de los mismos pueblos que veía o que interpretaba que el mecanismo de despojo había sido o había pasado por el mecanismo de la dictadura. Es decir, gente que había peleado o cuyos padres habían peleado en la Revolución Liberal a las órdenes de los coroneles juaristas del norte, que habían defendido la República Liberal y la idea de democracia, de representatividad, de municipio libre, de federalismo, y que de pronto ven que llega una dictadura, los despoja de la democracia real, de la democracia municipal, de la representatividad, del federalismo, y que son esas autoridades impuestas, ya no democráticas, las que instrumentan el despojo, el robo de la tierra y los recursos. ¿Sí? Y estos rancheros, estos vaqueros, estos medieros, estos peones, se levantan en armas contra el despojo, no se quedaron viendo. Hay una oleada de rebeliones agrarias en el norte del país, en todas las regiones que 20 años después serían villistas, entre 1889 y 1893. Pero estas rebeliones aisladas y en reacción al despojo son derrotadas. Su gente es vencida y es sometida a las nuevas reglas del modelo porfiriano de capitalismo depredador. Pero no se quedaron viendo. Entonces, además, tienen como enemigo al latifundista, al hacendado que los despojó de sus recursos, pero también a los funcionarios de un gobierno dictatorial
que fue el mecanismo a través del cual fueron despojados de sus recursos. E identifican que la pérdida de la libertad política y de la democracia real es un mecanismo paralelo al despojo de sus recursos naturales. Y por eso identifican simultáneamente a un doble enemigo, ¿sí? El latifundista y el dictador, ¿sí? La autocracia y el latifundio como enemigos, ¿sí? ¿Qué quieren exactamente? No lo saben bien a bien, pero sí saben que no quieren. No quieren la concentración de los recursos, de la riqueza en unas pocas manos, y no quieren un gobierno autocrático dictatorial, ¿sí? Y cuando en 1910 se convoca a una revolución popular, cuando en 1910 se convoca a una revolución en la cual lo central es la democracia, lo central en la convocatoria de Madero a la revolución es la democracia, pero en la que también se incluye el llamado a la reivindicación agraria en el artículo 3 del Plan de San Luis, estos rancheros, vaqueros, medieros, ferroviarios, mineros, maestros de Chihuahua se suman de manera masiva como en ningún otro lado del país, al menos en 1910. ¿Sí? Y van a ser clave en el proceso que obliga a Porfirio Díaz a renunciar al gobierno y a irse tratando de que permanezca su régimen político. Él se va, pero trata de dejar su régimen, su mecanismo político. ¿Sí? Entonces, primera cosa que me deja la investigación que hice sobre el villismo como movimiento social. Quienes se suman, quienes lo provocan, quienes lo organizan, son conscientes de lo que quieren, toman una decisión individual, personal. Cada uno de ellos, de alguna manera, toma la decisión de sumarse a un movimiento para destruir, para combatir cosas que tienen claras, que les quedan muy claras. No es el movimiento de borregos manipulados, arrastrados por quién sabe qué, o por quién sabe qué fuerzas oscuras, o quién sabe qué conspiración. Son hombres y mujeres que toman una decisión concreta en condiciones concretas. ¿Sí? Y eso es lo primero que yo aprendo del estudio de los movimientos sociales, en contra de lo que nos quiso enseñar el PRI, justamente para que no nos movilizáramos, para que nos quedáramos quietos, para que dijéramos, no, es que quién sabe quién está detrás de eso, quién nos está manipulando, mejor me quedo en mi casita, mejor que me sigan robando la tierra, mejor que me sigan gobernando como ellos quieren, porque quién sabe quién esté detrás. Lo que aprendí en un principio fue eso. Segunda cosa que quería contar hoy en función de movimientos sociales. Esta gente, durante 3 años, realiza campañas militares y políticas buscando una transformación gradual dentro del marco legal del liberalismo. Hay algunos acelerados que van rompiendo y que buscan un camino más rápido, pero la mayoría de ellos buscan un cambio dentro del marco legal del liberalismo juarista. Por lo tanto, se dicen maderistas durante 3 años, más allá de que un gobierno revolucionario siempre va a generar conflictos internos dentro de los propios revolucionarios.
¿Por qué? Porque todo gobierno revolucionario, y te los digo, Juan, para que entiendan, Pedro, para que entendamos hoy, todo gobierno revolucionario genera ya en el poder conflictos dentro de los mismos que lo apoyaron, porque hay quienes quieren ir más rápido y quienes quieren ir más despacio. Y porque cuando estamos en el proceso de cambio, no lo estamos viendo. Hay que esperar para verlo. A pesar de eso, aunque hay muchos que rompen con Madero porque quieren ir más rápido, hay otros que quieren frenar a Madero y destruir porque va demasiado rápido, ¿sí? La mayor parte de los que serían villistas permanecen leales a Madero y le tienen confianza y deciden esperar el ritmo que Madero quiera imprimirle a las transformaciones. Y es el asesinato de Madero, la caída del gobierno de Madero y la instauración de un modelo dictatorial que quiere repetir al porfirista, pero que es peor que el porfirista, lo que provoca la verdadera violencia revolucionaria. Hasta antes de la caída de Madero, si bien hubo azonadas, combates, era controlable y menor. E insisto, la mayor parte de la gente que sería villista confiaba en el ritmo de Madero y en la palabra de Madero. ¿Sí? Es cuando un militar que responde a los intereses de las compañías petroleras anglosajonas, del embajador de los Estados Unidos, del Partido Católico Nacional, de los senadores porfiristas y de algunos millonarios del viejo régimen, cuando esta conspiración mata al presidente legítimo y cuando pretende acabar con la revolución, es que se desata la violencia verdadera. El cuartelazo de Huerta no se parece a los motines, planes o revueltas del siglo XIX mexicano o latinoamericano, que eran de orden más bien político, sino que prefigura a las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. ¿De qué manera? De entrada, por la forma de tomar el poder. O sea, la forma de subir al poder y de matar al presidente legítimo, como hizo Augusto Pinochet en Chile años después, por ejemplo, ¿no? Pero no solo creemos que en febrero de 1913, nos han contado que en febrero de 1913 fueron asesinados Madero y Pino Suárez y Gustavo Amadero. Y de pronto decíamos, no, también mataron al capitán Adolfo Basó. Ay, también mataron a aquel diputado y a este otro. Y asesinaron a don Abraham González, gobernador de Chihuahua. Y entonces, hace unos 2-3 años, Ariel Rodríguez Curi, un investigador del Colegio de México, publicó un libro sobre la revolución en la Ciudad de México y demuestra que tras el asesinato de Madero y en las siguientes 2 semanas, solo en la Ciudad de México fueron asesinados 600 dirigentes políticos del maderismo. ¿Sí? Es decir, como en el Estadio Nacional de Chile tras el golpe militar de Pinochet. O sea, lo que busca es decapitar y además asesinan a Abraham González y capturan a gobernadores como Fuentes Dávila, como Cepeda de la Fuente, como Felipe Riveros. ¿Sí? Es el intento de exterminar al movimiento democrático, de descabezarlo, de matar a sus cuadros, no solo a su líder visible, sino a sus cuadros. ¿Sí? No solo son Madero, Gustavo, Pino Suárez, Basó, Abraham González, son 600 solamente en la Ciudad de México. No hemos hecho el censo de los asesinados en todo el país,
Para que vean todo lo que nos falta a los historiadores, ¿no? Ahí a mis colegas, ahí tienen varias tesis de doctorado. ¿Sí? Y eso es lo que desata la violencia. La violencia brutal de la reacción provoca la reacción violenta de los revolucionarios. Y en ese camino se constituye el villismo, en esta segunda etapa, 1913-14. Ahí nace el villismo y adquiere características propias. ¿Sí? Resulta ser que el asesinato del gobernador Abraham González hace que en Chihuahua no pase lo que ocurrió en Sonora y en Coahuila, que los gobernadores maderistas de ambos estados encabezan la rebelión contra Huerta. En Chihuahua no hay ningún líder visible, heredero del maderismo. Y entonces cada uno de los jefes guerrilleros manda la rebelión por su cuenta. Pero estos jefes le deben el mando a sus soldados, habían sido electos por sus propios soldados. Y poco a poco se van unificando hasta que llegan a una asamblea, ya en septiembre de 13, 6 meses después de iniciada la revuelta. Se juntan todos estos grupos, hacen una asamblea y ahí en junta de jefes, los jefes de brigada eligen a Pancho Villa como jefe de la División del Norte. Y queda claro, y va a quedar claro a lo largo del resto de la revolución, que Pancho Villa le debe a ellos el mando, que debe responder a ellos, es decir, a sus propios soldados, a sus bases sociales, no a un liderazgo político de la revolución, como en el caso de otros ejércitos. Y encuentra que estos jefes de brigada, estos líderes militares, son o eran a su vez los dirigentes de la resistencia de los pueblos en contra del autoritarismo y del despojo desde 1900 o 1901 o 1902. Por lo menos 4 jefes de brigada de la División del Norte habían estado en la cárcel durante el porfiriato por su oposición política y social al porfiriato. Por lo menos 3 jefes de brigada habían estado vinculados al Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores Magón, que combate frontalmente el autoritarismo porfirista. Es decir, resulta que hay un liderazgo natural vinculado a la resistencia de los pueblos contra el despojo y a la resistencia política contra la dictadura. Y Villa recoge, encarna, encabeza este liderazgo, este movimiento, estas demandas. Y entonces ocurre una tercera y última cosa que les quiero contar. ¿Sí? En las revoluciones aprendemos muy rápido. ¿Sí? Les dije yo que en 1910 Pancho Villa no tenía trayectoria política, odiaba con encono, ya lo dice Katz, a la dictadura y a los hacendados. Tampoco tenía formación escolar. No sabemos si era analfabeta en 1910 o no, pero sí sabemos que nunca fue a la escuela. Pero 3 años después es un gran dirigente popular, porque durante las revoluciones todos los días discutimos, sobre todo los cuadros dirigentes. Todos los días están discutiendo, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Y este programa cómo está? Puta, ¿y ahora cómo está lo de los viajes de los del CONACYT? Pues sepa, mano, pero vamos a estudiarle, ¿no? Oye, ¿y el aeropuerto? ¿Cómo está el pinche aeropuerto? Pues yo no sé de aeropuertos, pero ¿por qué no lo estudiamos? ¿Sí? Y nos metemos a verle, para ver cómo está el asunto. Y aprendemos de un montón de cosas de las que antes no sabíamos nada y que ni nos interesaban. Y nos ponemos a discutir de aeropuertos, del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores. ¿De qué más estamos discutiendo en estos días? De salud y de el abastecimiento de medicamentos al sistema de salud pública. ¿Sí? Y nos vamos a discutir
de un montón de cosas que antes no nos interesaban. O ni al caso de discutirlas porque nada de lo que dijéramos tenía sentido, ¿no? De todos modos iban a hacer lo que se les diera la gana. En cambio ahora parece que podemos incidir y que el gobierno puede dar marcha atrás en algunas de las tonterías que hace, porque los gobiernos de las revoluciones también hacen tonterías. ¿Sí? Y después le puedes decir, espérate, por ahí no, y el gobierno puede dar marcha atrás si nosotros incidimos. Y para eso nos metemos a leer, ¿no? Y nos vamos a discutir todo el día. Oye, ¿y por qué van a hacer ir a los morros de falda? No, güey, nadie va a hacer ir a los morros de falda. ¿Sí? Oye, ¿y por qué van a obligarnos a abortar? No, güey, nadie te va a obligar a abortar. Y nos ponemos a discutir cosas que antes no discutíamos, ¿no? Y es lo que le pasa a Pancho Villa. Sí, puede ser que en 1910 no supiera mucho, pero en 1903 lleva 3 años discutiendo cotidianamente y discutiendo 2 problemas centrales: dictadura y por lo tanto democracia, latifundio y por lo tanto reivindicación, revolución agraria. ¿Sí? Y entonces de pronto este movimiento agrario y social, con un montón de fuentes, de afluentes, de corrientes que explico en estos libros, toma el poder real en una importante porción del país. Y este antiguo ladrón de ganado, semianalfabeto, sin escuela, dicta al 4º día de haber sido nombrado por su gente gobernador de Chihuahua un decreto que quiero leerles. ¿Sí? Dice en su parte central: General Francisco Villa, primer jefe del ejército constitucionalista en el estado de Chihuahua y conforme al plan de Guadalupe, gobernador provisional del mismo estado, de acuerdo con las facultades extraordinarias de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo que sigue. Teniendo suficientes pruebas relativas a la intervención que diversos capitalistas del estado han tenido en las últimas dificultades que ha tenido nuestra patria, y aquí viene todo un rollo que me salto, ¿sí? La explicación. Por tales razones, me salto la explicación, que justifiquen nuestra actitud ante la dignidad del mundo entero, decreto lo siguiente. Primero, son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública y a fin de garantizar, comillas, puntos suspensivos, ¿sí? Son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública a ver, ¿dónde se me fue? Todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de todas clases pertenecientes a los individuos Luis Terrazas e hijos, hermanos Krill, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Cuiltí, hermanos Luján, J. Francisco Molinar y todos los familiares de ellos y demás cómplices que con ellos se hubieran mezclado en los negocios sucios y en las fraudulentas combinaciones que en otros tiempos se llamaron políticas. ¿Sí? Son confiscables y se confiscan. Hago un paréntesis para sacar una última definición. Dicen los teóricos de las revoluciones que una revolución política es un proceso que destruye un régimen político, es decir, las instituciones políticas de un Estado y su marco legal, y las sustituye por otras. Y que si además de hacer eso, se transforman las instituciones sociales, la primera de las cuales es el régimen de propiedad, asistimos a una revolución social. En este momento, Pancho Villa ha destruido las instituciones políticas del norte del país, reemplazándolas por
por los ciudadanos en armas electos por los revolucionarios. Y por este decreto destruye la principal institución económica de la dictadura, que es el latifundio. Este decreto de confiscación pone en manos del gobierno de la revolución 4 millones de hectáreas de tierra, de las cuales unas 100,000 eran de riego. ¿Sí? 17 molinos de trigo y harina, 6 fábricas textiles, 2 bancos, una compañía de tranvías, 2 hidroeléctricas, como 3 fábricas de zapatos, etcétera. ¿Sí? Y se ponen al servicio de la revolución. El tercer artículo de este decreto, porque acuérdense que nada más leí el primero, son confiscables y se confiscan. El tercero dice que al triunfo de la causa, esa riqueza va a ser repartida entre la sociedad. Es decir, va a generar una nueva forma, un nuevo modelo de propiedad. ¿Cómo? Todavía no sabemos. Estamos a media revolución. De momento esa riqueza va a pagar la guerra para destruir al ejército de la oligarquía. Cosa que hace la División del Norte en los siguientes 6 meses. Sobre todo entre marzo y junio de 1914. Sí, este decreto es de diciembre de 13, la gran ofensiva villista es de marzo a junio de 14. Sí, cuando ya se convirtió en un gran ejército en buena medida gracias a esos recursos. Es decir, este movimiento social está haciendo una revolución real. No le está ofreciendo, la está haciendo. ¿Sí? Que son cosas que no nos cuentan de Pancho Villa, que si se casó 17 veces, que si montaba bien a caballo, que si era buen tirador de pistola, que si mató a no sé quién y a no sé cuántos y que era muy violento. Sí, hubo muchos actos de violencia injustificada e inaudita, como ocurre en casi todas las revoluciones. La mayor parte de estos actos injustificados son posteriores a la derrota militar del villismo, es decir, después de 1916. ¿Sí? Pero eso es lo que nos cuentan. No nos cuentan este proceso revolucionario, ni uno que no cuento para dejarlo para el martes, para que lo cuente el doctor Felipe Ávila, que es lo que propone el villismo para el país en confluencia con el zapatismo. ¿Sí? Lo que quería contar eran estos 3 temas. Recapitulo antes de dar paso a las preguntas. Primero, la gente que se involucra en un movimiento social o una revolución, en su mayoría lo hace de manera consciente y sabe por qué lo está haciendo, contra qué se está levantando. ¿Sí? Segundo, en el transcurso de un movimiento y más aún de una revolución, la gente sobre esta conciencia inicial va aprendiendo y va entonces encontrando, si al principio no sabe muy bien qué quiere, pero sabe muy bien qué es lo que no quiere, en el camino va buscando y definiendo qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer. Por ejemplo, saliéndome del tema de la Revolución Mexicana, ni en sus más pornográficos sueños Maximiliano Robespierre pensaba en 1788 que iban a decapitar al rey y que Francia iba a ser una república. ¿Sí? Eso va ocurriendo en el camino de la revolución. ¿Sí? Hay un proceso de aprendizaje y de construcción de propuestas. Y los revolucionarios atacan sus problemas. Luego dicen, es que, ¿por qué estamos tan jodidos? ¿Para qué hubo tantas revoluciones y seguimos estando tan jodidos? No, perdón, estamos jodidos, pero esclavitud tal cual ya no hay. ¿Sí? Dictadura como la porfirista ya no hay. ¿Sí? Fincas enequeneras como las del porfiriato ya no hay. Y cuando las hay son marginales y se denuncian. Entonces, no querramos que nuestros abuelos resuelvan nuestros problemas. Nuestros abuelos resolvieron los suyos. ¿Sí? Entonces, segundo, hay un proceso de aprendizaje. Tercero, este movimiento en particular, el movimiento villista, se convirtió en un proceso de revolución social que fue derrotado. Esta es otra historia que cuento en este libro, pero esa ya es otra historia. Muchas gracias.
Mientras organizas, Sí, a ver, doy los paso, anuncios, sí. ¿te parece? Ándale. En tanto, Pedro Salmerón organiza las muchas preguntas que le han formulado por escrito. Les daré los siguientes anuncios de las actividades de nuestro instituto. El martes pasado les hice el recordatorio, decora el Salón de Actos una exposición fotográfica y una pequeña muestra del saber poético de Amado Nervo. Lo recordamos en el centenario de su muerte ocurrida en mayo de 1919, no estando en México, sino en misión diplomática en Uruguay. Cada quien puede hacer la lectura diferente de los poemas según su estado de ánimo, según su edad, según su momento. Yo leí una y no les voy a hablar ni de amor ni de la exaltación a Dios que hace por ahí en algún poema, pero leí estos pequeños versitos y estando aquí, laborando aquí, me imaginé a una persona que haya venido por única vez y que se haya ido y que no regresara nunca más a nuestro instituto, cosa que ustedes nunca hacen, por supuesto, porque siempre vuelven. Pero esa persona imaginaria que viniera a recibir nuestros servicios y que no volvería, yo le diría junto con Amado Nervo: por esa puerta huyó diciendo nunca, por esa puerta ha de volver un día, al cerrar esta puerta dejó trunca la hebra de oro de la esperanza mía, por esa puerta ha de volver un día, porque estamos convencidos que damos cosas buenas y sabemos que por esa puerta siempre regresan. Bien, los invitamos a recorrer la exposición. Si ustedes quieren conservarla en forma electrónica, entran en nuestra página de internet, en la sección difusión, exposiciones, encuentran la de Amado Nervo, la descargan como PDF y se la llevan a donde quieran. Bueno, la próxima semana vamos a dar continuidad a nuestro curso sobre movimientos políticos y sociales en el siglo XX. El martes 11 de junio, Felipe Ávila va a reflexionar sobre las demandas sociales del zapatismo. A su vez, Javier García Diego nos acompañará el jueves 13 de junio para analizar los componentes políticos y sociales de la Revolución Constitucionalista. Ambos son académicos, especialistas de primerísimo nivel. No se pierdan la del martes y más aún, no se pierdan por nada del mundo. Así truene, si tiembla, pues ya nos fregamos todos. Pero así truene o relampaguee, no dejen de venir a escuchar a Javier García Diego. Es toda una eminencia, se los garantizamos. En medio, porque ya les dimos cobertura, ya saben qué hacer el martes y el jueves por la tarde, y si ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos el miércoles 12 de junio? Pues también les tenemos para hacer, para conocer. El miércoles 12 de junio organizamos la conferencia conmemorativa sobre Ignacio Ramírez, el nigromante, todo un personaje liberal del siglo XIX, pero de veras su pensamiento, su valor, su defensa, sus palabras valen y valen mucho. Va a participar en la mesa el maestro Raúl González Lezama y la doctora Graciela Fabián, compañeros nuestros. Les adelanto, tenemos un plus para que digan, pues sí, ni me animo a venir el miércoles 12 de junio a escuchar la vida de Ignacio Ramírez. Las personas que acudan a esta conferencia recibirán como apoyo de fomento a la lectura este cuadernillo que publicamos precisamente en 2018. Ignacio Ramírez, bicentenario de su natalicio, nació en 1818, lo tenemos aquí, así que si dicen, yo siempre lo quise tener, pero nunca me alcanzaron los 50 pesos para comprarlo, vengan el miércoles 12 y se lo llevan gratis. Claro, no traigan a la cargada porque no tenemos 500 ejemplares, pero lo recibirán, será suyo en ese momento. Me resta recomendar ampliamente que escuchen nuestros programas radiofónicos los sábados de 9 a 10 de la mañana, Historia del Pueblo Mexicano, conducido por Pedro Salmerón y Felipe Ávila.
Y los domingos, la revista radiofónica cultural La Hierbabuena, también de 9 a 10 de la mañana, conducido por Gabriela Cantú y Luis Aguilar. Síganos en todas las redes sociales. Todas nuestras actividades son gratuitas. Los esperamos en el INER. Muchas gracias por su atención. Perdón, ¿quién es Gabriela Urrutia? Es que no entendí la letra, si me la puede volver a escribir la pregunta. Bueno, vamos con los demás. Sí, no, pero que me la reescriba, porque además, en fin. Para acá, David. Ok. ¿Dónde, cómo y cuándo se escribe el decreto de confiscación que acabo de leer? El 8 de diciembre de 1913, la División del Norte entra a la ciudad de Chihuahua después de varias victorias militares sobre las fuerzas de la dictadura. 8 de diciembre. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se publica este decreto y se instrumenta de inmediato. ¿Sí? ¿Qué pasó con esas tierras? En 1918 y 19, el gobernador carrancista de Chihuahua, Ignacio Enríquez, las devuelve a sus ilegítimos poseedores, legítimos de acuerdo con el porfiriato y legítimos de acuerdo con la Revolución Villista, y después habría otros procesos históricos en Chihuahua, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo se instrumenta? Ahí. ¿Cuánto dura? Hay una oficina de administración de los bienes intervenidos que funciona durante 2 años. Pueden leer el decreto completo, tanto este libro, Breve Historia del Villismo, sintetiza los 3 libros grandes que escribí, es como una puerta de entrada. Está tanto en este libro, Breve Historia del Villismo, síntesis general del movimiento, como en el libro de la División del Norte, o me lo pueden pedir en Twitter y les mando el puro documento. Mi Twitter es @historiapedro, ahí se los mando, @historiapedro, si quieren leer el puro documento. También está, les digo, en ambos libros. Me dicen que Pancho Villa sigue el plan de San Luis y también sigue el plan de Guadalupe. Y la pregunta es, ¿por qué él no plantea el propio proyecto? Es parte de lo que nos han dicho cuando nos dicen que Villa es solamente la fuerza militar. El proyecto del villismo es el proyecto del villismo y el zapatismo. Los representantes de Villa y Zapata discuten en la convención revolucionaria, no en la de Aguascalientes, sino en la que se reinstala a partir de la Ciudad de México en diciembre de 1914, y que durante más de un año discute los programas nacionales y que emite un plan que se llama Programa de Reformas Económicas, Políticas y Sociales de la Revolución. El proyecto del villismo y el zapatismo para el país es ese documento, ¿sí? El programa de la convención. También puedo mandárselos ese documento por separado y hablará más en detalle de él Felipe Ávila en la próxima sesión de este curso. Hay varias preguntas sobre la ruptura Villa-Carranza. La revolución política a nivel nacional, la revolución política que de alguna manera ya es un hecho local en Chihuahua en diciembre de 13, es un hecho nacional consumado en agosto de 14. Y en ese momento, en agosto de 1914, se rinde lo que queda del Ejército Federal, se entregan los barcos de la Armada a la Revolución, han desaparecido todas las estructuras políticas del porfiriato. Si Porfirio se fue en mayo de 11, pero las instituciones políticas de su régimen terminan de desaparecer en agosto de 14. Y en ese momento ocurre lo que ocurre en casi todas las revoluciones, no nada más en México. Es decir, los revolucionarios victoriosos, una vez que han destruido el viejo régimen, se plantean la pregunta que sigue: ¿y ahora qué? Y en este caso, simplificando, podemos decir que se dividen entre aquellos que
que dicen ya terminó la revolución, ya destruimos el régimen porfirista, ahora simplemente hay que reconstruir el régimen político, que terminaría encabezando Venustiano Carranza, y aquellos que dicen, no, espérate, la revolución apenas está empezando, lo que sigue es destruir el modelo económico dominante, empezando por el latifundio, que terminan encabezando Villa y Zapata. Más allá de cuestiones políticas, personales, etcétera, lo que ocurre, luego la gente cree que los revolucionarios, los dirigentes de una revolución se lanzan a la revolución por ambiciones personales o… No, casi nunca ocurre eso. Hidalgo lo tenía muy claro. Alguna vez alguien le pregunta, oiga señor cura, ¿y cuando ganemos va a ser una república o una monarquía? Y les contesta, pues no sé, mano, pero además ni te preocupes porque tú y yo vamos a estar muertos. O sea, de verdad, meterte de líder revolucionario es muy mal negocio. Aquel que les diga que lo hacen por ambición personal, les está mintiendo, ¿sí? Sobre todo los revisionistas históricos que solo se pueden a buscar, perdón por la palabra, mierda, son buscadores de mierda, y como todos los seres humanos producimos mierda, pues si le buscas mierda a alguien se la vas a encontrar, porque todos lo hacemos, ¿no? Y como son muy mezquinos y muy pequeños, siempre creen que todos se mueven como ellos. No, sí hay gente que lucha generosamente por otras cosas más allá de sus errores, sus ambiciones. Y los líderes revolucionarios casi siempre saben que no van a ganar. Entonces no es una ambición personal lo que los divide, es una división fundamentalmente de orden político, ¿sí? ¿Por qué se dividen? Porque Villa y Zapata no es que estén proponiendo la destrucción del latifundio, es que lo están haciendo en las regiones bajo su dominación. Y además están cambiando, están aprendiendo. Otra vez, para el presente. En 1909, 10, 11, 12, Zapata le dice a la gente, quemen los cañaverales y volvamos a sembrar maíz. ¿Sí? Porque el cañaveral, la siembra de caña, el ingenio son el símbolo de la opresión. ¿Sí? Regresemos a la milpa. Y en 1914 Zapata destruye el latifundio, reparte la tierra y luego se pone a grillar con los jefes de las comunidades. Compañeros, hay que volver a sembrar caña. Reconcentremos los 32 ingenios en 7 centrales cooperativos y sembremos caña para conseguir recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el ingenio no es el del hacendado, es nuestro. Y es más productivo y mejor. ¿Sí? Algunos a lo mejor entendieron por qué lo digo ahorita, ¿no? Otros pues ni modo, si no lo platicamos. Esa es la causa del rompimiento de Villa y Carranza, que en realidad es la escisión revolucionaria. Dejemos de personalizar, de los dirigentes agraristas, campesinos, obreros que quieren la revolución social y los dirigentes políticos que solo quieren la revolución política. ¿Sí? Leo esta pregunta porque me gusta. Dice, de acuerdo con un historiador, uno de los principales motivos por los que el villismo y sus aliados zapatistas no lograron imponer su visión revolucionaria es porque no contaban con un proyecto nacional, sino solo regionales, dice Aníbal Peña. No es un historiador, son casi todos. Lo contaron desde Álvaro Obregón y Juan Barragán y lo explicaron de manera magnífica. Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba y Friedrich Katz, que son para mí los mejores historiadores de la Revolución Mexicana. Bien, yo discuto con esa posición frontalmente. Este libro, que explica la derrota del villismo y el zapatismo, en este libro demuestro documentalmente que el inicio de la explicación de la derrota de Villa y Zapata que dieron Obregón y Barragán, jefe de Estado Mayor de Carranza, y que siguen casi todos los historiadores, incluidos mis geniales maestros Gili, Córdoba, Katz, es falsa. El inicio de la explicación dice que Villa y Zapata tenían todo para ganar y que perdieron porque no tenían visión nacional. Yo aquí demuestro documentadamente que eso no es cierto.
Y luego demuestro, ahí sí, o muestro, no sé qué tanto demuestre yo, ya lo dirán ustedes o los lectores, que sí que tenían una visión nacional y que sí que buscaron la toma del poder y sí que diseñaron una estrategia. ¿Por qué perdieron? Por otras razones, pero no por carencia de proyecto. ¿Sí? Ese es un gran debate que a partir de este libro hemos estado planteando, ¿sí? Porque también hay historiadores actuales como Felipe Ávila que también respaldan esta posición. Es falso que no tuvieran proyecto. Entonces, ¿qué opino yo? Bueno, pues lo explico en este libro, ¿no? Sí hay proyecto. Creo que Gili, Córdoba, Katz, siendo como son los mejores historiadores de la Revolución, en ese aspecto se equivocaron. Y también trato de explicar por qué creo yo que se equivocaron. ¿Sí? ¿Qué pasó con las granjas agrícolas que se entregan? Aquí dice en Villa y Genoveva de la O, no solo a los villistas se les entregan 5 haciendas, pero también a Saturnino Cedillo y a Francisco S. Carrera y a otros revolucionarios. En 1920, bueno, Villa pierde la guerra a fines de 1915. Se resiste a la idea de que perdió la guerra y durante 5 años más conduce una resistencia guerrillera contra el nuevo Estado, pero ya sin posibilidad real y sin ser alternativa real a los carrancistas victoriosos. Y en 1920 una coyuntura política particular lo lleva a aceptar la derrota. ¿Qué es aceptar la hacienda de Canutillo? Es la aceptación de la derrota, punto. Sí, habían perdido la guerra. Y sin embargo, en Canutillo y las otras 4 haciendas, los villistas intentan hacer una especie de cooperativa de granja, de colonia militar, como modelo económico de lo que podría haber sido un país en el que se destruye el latifundio de manera definitiva. Y además de la pequeña propiedad se introducen mecanismos de propiedad colectiva o posesión colectiva, no solamente la pequeña propiedad o, como querrían los vencedores, elegido titulado particularmente. Si no titulado, elegido no está titulado, pero sí elegido en parcelas individuales. No, modelos de producción y de explotación colectivos. Pero Villa es un emplazado. ¿El asesinato de Villa es un crimen de Estado? Sí, sí lo es. ¿Sí? Villa es un emplazado a muerte y se esperan a matarlo a una nueva coyuntura política, ¿no? ¿Lo ordena el presidente de la República? No. Lo que hace el gobierno es simplemente quitar la protección que tenían sobre Villa y dejar que los enemigos particulares de Villa lo maten. Y luego vienen preguntas muy teóricas. ¿Por qué, a diferencia de Zapata, Pancho Villa fue muy incómodo al discurso oficial del PRI gobierno? Porque los herederos de Zapata terminan aliados con el gobierno y porque eliminan todo el carácter revolucionario del zapatismo para hablar solamente del carácter reivindicador, que también es revolucionario, pero lo limitan a eso. O sea, nos limitan el zapatismo al plan de Ayala, ¿sí?, a la reivindicación agraria y no al proyecto de transformación social del zapatismo de 1914. Limitan el zapatismo al proyecto meramente reivindicador y convierten a Zapata en el héroe oficial del agrarismo oficial. ¿Sí? Y como los villistas no se aliaron con los vencedores, les cuesta más trabajo hacer eso con Pancho Villa porque no tienen por dónde agarrarlo. Y entonces lo que terminan haciendo durante muchos años es alimentar la leyenda negra del villismo, que ahora está otra vez de moda, por supuesto, del lado de la derecha actual, ¿no?
¿Cuál es el papel de un dirigente revolucionario? ¿Cómo encabeza una revolución? Es una de las preguntas más difíciles de resolver. El papel del líder y el de las masas. Porque por más que seamos y por más que veamos en una revolución, en un movimiento, la acción colectiva y la voluntad colectiva, también es necesario entender el papel del dirigente, que no es nada más el vocero, que le da cierta circulación, cierta personalidad, cierta forma al movimiento. ¿Sí? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender el papel del dirigente? Pues estudiándolo, ¿sí? ¿Cómo estudiar este en particular? Yo creo que así como en términos sociológicos y económicos, quien mejor entendió el villismo fue Katz, si quieren entender la relación peculiar de Pancho Villa con la gente, lean a Paco Taibo. El Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo nos explica esos mecanismos psicológicos de la relación y del liderazgo de Villa. ¿Cómo influye su condición de clase? No sé, en el caso de Villa de manera natural, pero no es necesaria la condición de clase. Madero era un fifí y Fidel Castro era un fifí, y sin embargo eran grandes dirigentes populares, ¿no? Y Villa y Zapata eran de origen popular y no necesitaban un intelectual que les tradujera sus pensamientos, ¿no? Entonces, pues se puede pertenecer o no a la clase de la cual forma parte un movimiento, o se puede pertenecer por nacimiento o no. O sea, por eso digo que es bien difícil estudiar el liderazgo o estos liderazgos, porque cada uno es particular, ¿no? Como un joven estudiante de Derecho, perteneciente a los grupos económicos privilegiados, como fue Fidel Castro, se convierte en un dirigente revolucionario, o como lo hace un avigio semianalfabeto, ¿sí? Cada caso es particular, ¿no? Ahí sí es bien difícil generalizar, hay que entrarle a cada caso. ¿Sí? ¿Qué necesita una revolución para hacer realmente una revolución? Una revolución política, destruir las instituciones políticas del anterior régimen y cambiarlas por otras. Una revolución social, transformar la estructura social de la estructura económica, de la sociedad. Una transformación es una revolución. A ver, a las tres cosas a las que el presidente les llama las tres transformaciones fueron revoluciones. La revolución de independencia destruyó la esclavitud y el latifundio y el régimen político colonial. ¿Sí? La revolución de reforma destruyó el control político que ejercían sobre el país, político-económico que ejercían sobre el país, las dos instituciones que controlaban de manera económica y política al país, que eran la Iglesia y el Ejército. Si no destruyó la Iglesia como institución hegemónica en la economía nacional. ¿Sí? Y la revolución de 1910, si bien no destruyó al latifundio, porque no lo destruyó, sí lo destruyó como la institución hegemónica de la economía mexicana. Y si bien no abrió paso a un régimen democrático, porque no lo abrió, sí destruyó el autoritarismo personalista y abrió una vida política de masas. La política de los años 20, 30 o 60 y 70 del siglo XX, nos guste o no, era una política de masas, no democrática, pero sí de masas. ¿Sí? Eso sería también otra plática. Entonces, esas tres fueron revoluciones. ¿Esta es una revolución? Yo espero que sí. No lo sé. Ya nos tocará verlo, ¿no? Bueno, muchas gracias.